ver después. Es esencialmente mi plática va a tratar de una breve bueno, trataré de hacer una breve introducción a pesar de que ahí el índice son muchos temas sobre el universo temprano, lo que es inflación y warm inflation. Y después del tema 2 y 3 van a ser los trabajos que hice en el doctorado, basándome precisamente en warm inflation, o sea, utilizando esta herramienta teórica. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pues me imagino que todos o la gran mayoría sabe que el modelo estándar de cosmología, o también llamado el modelo de Big Bang, puede explicar muy bien lo que es el universo homogéneo isótropo a gran escala, el cual es el principio cosmológico, y puede explicar también la razón de por qué tenemos esta imagen del mapa de temperatura, que es el Cosmic Microwave Background o el fondo cósmico de microondas, y donde la temperatura en promedio es alrededor de 2.7 Kelvin. Ahora, este mapa, si uno mide, por ejemplo, los pequeños puntitos y mide su correlación, uno puede explicar esta correlación a partir de un espectro, el cual es gaussiano, es adiabático y además es casi invariante de escala. Y esto lo vamos a ver después, que se puede explicar muy bien con inflación y a partir de pequeñas anisotropías o fluctuaciones de un campo que vamos a introducir como el inflatón. Entonces, digamos, esta es la imagen del modelo estándar del Big Bang, que explica muy bien por qué la temperatura o por qué el universo es homogéneo isótropo. Sin embargo, este modelo tiene ciertos problemas, que son esencialmente tres. El primero es el problema del horizonte, o por qué el CMB es tan homogéneo isótropo. Bueno, no mencioné, el CMB es esencialmente la imagen más vieja que tenemos del universo. Y es así porque los fotones o la luz que viaja del CMB ya no interactúa o casi no interactúa con el resto del universo. Y se produjo aproximadamente 300.000 años después de lo que el modelo teóricamente predice como el inicio de la expansión. Y entonces, esta imagen nos dice que el universo tuvo que haber sido muy homogéneo isótropo en el universo temprano, pero surge un problema porque si uno trata de medir cuál es la región del espacio que debería haber estado causalmente conectada, es decir, que un objeto puede tener interferencia con otro objeto, dado que la luz viaja a una velocidad finita y el universo se expande, si uno hace las cuentitas se da cuenta que el CMB debe haber sido todavía más pequeño. Ahorita voy a explicar esto con más detalle, pero esencialmente es explicar por qué es homogéneo isótropo, el problema de planicidad, que también es un problema que tiene que ver con las densidades de energía y una cantidad que se define como densidad crítica. Y esta razón entre la densidad total y la densidad crítica me va a determinar el tipo de curvatura que yo voy a tener en mi espacio-tiempo. Olvidé mencionar que el modelo estándar de cosmología toma las herramientas de relatividad general y toma una métrica que es una métrica Freeman-Robertson-Walker, que es una métrica que me va a describir un universo homogéneo isótropo a gran escala. Y esta métrica tiene tres tipos de curvaturas. Entonces, hay curvatura positiva, negativa y cero. Y esta razón entre la densidad total y la densidad crítica me determina qué tipo de curvatura tengo. Y se ha medido que esta curvatura es casi cero. Entonces, el problema viene porque si uno piensa como si yo quisiera equilibrar este lápiz, esencialmente, y si la curvatura es cero,
entonces esta razón entre la densidad total y la densidad crítica es 1, entonces tengo el equilibrio del lápiz o de la pluma, pero si es mayor o menor a 1, entonces o se va a la derecha o se va a la izquierda, y tiene que estar justamente equilibrada, igual a 1, para que siempre esté en este punto. Y el problema viene porque al inicio o en el universo temprano, esta cantidad tiene que ser casi 1 y no moverse de ahí, porque si uno mide actualmente esa cantidad, sigue siendo 1. Entonces, ¿cómo explicar que a pesar de la evolución del universo, esta cantidad sigue siendo la misma? Y finalmente, las condiciones del universo temprano tuvieron que haber dado lugar a problemas topológicos como monopolos o defectos topológicos, entre otros, dado las condiciones de densidad de energía y temperatura. Pero, sin embargo, estos no se observan. Actualmente no se observan. Entonces, ¿cómo explicar que estos desaparecieron o se deshicieron? Y para explicar el problema del horizonte, tengo una cantidad que se llama el Comoving Particle Horizon, que es esencialmente esta integral, que me dice cuál es el espacio-tiempo comóvil en el que un objeto va a influenciar a otro. Y este factor que es súper importante, que lo voy a estar mencionando mucho, que es el Comóvil Hubble Radius, es cuál es el espacio de influencia, el volumen de influencia que tiene una partícula con la otra y que se pueden comunicar entre ellas. Entonces, tomen en cuenta que esta cantidad, la segunda integral, está en el denominador. Entonces, esta cantidad me va a decir, dado las ecuaciones de Einstein, resuelvo las ecuaciones de Einstein, introduzco un fluido perfecto para resolverlas, la parte energética, una métrica que es la parte geométrica, una métrica Robinson-Walker, resuelvo las ecuaciones y puedo describir lo que es el Hubble Radius. A partir de eso, si yo calculo mi horizonte de la partícula Comóvil Particle Horizon, me doy cuenta que tiene esta estructura, como crece como A, que es A, lo olvidé mencionar, es el factor de escala, que el factor de escala esencialmente me dice cuál es el radio del universo en esta métrica, en firma Robertson-Walker. Y si yo calculo tanto para radiación como materia no relativista, me sale estas cantidades. Y si yo grafico este dibujo en una región del cono de luz, con las coordenadas del cono de luz, me doy cuenta que no alcanzo a ver, o esencialmente lo que yo estoy viendo actualmente, hay regiones del CMB en las que no deberían estar causalmente conectadas en el pasado. Sin embargo, están ahí y tuvieron influencia para que el CMB fuera homogéneo isótropo. Entonces, para resolver este problema, lo que hago es, bueno, lo que se propuso es, en el 81, si no me recuerdo, Alan Guth propuso que debería haber un periodo, un universo temprano, donde hubiera una expansión acelerada. Ahora, quizás esto de expansión acelerada suene medio extraño y creo que es más fácil entenderlo a partir del volumen de Hubble. Y la manera muy sencilla de entenderlo esquemáticamente es como en esta figura. Si uno piensa que antes de inflación, en un universo muy temprano, todos los objetos que están dentro de ese círculo estuvieron causalmente conectados, si yo tengo que hay una expansión acelerada, es decir, que mi factor de escala es cercano a un exponencial o es prácticamente un exponencial, esta cantidad que es el Hubble Radio, que es A por H a la menos 1, se hace extremadamente pequeña, encoge. Entonces surge inflación. Si yo puedo provocar un factor de escala, perdón, un factor de escala exponencial, donde el volumen de Hubble encoge, si se fijan, al final de inflación, lo que voy a tener es, voy a tener menos objetos dentro de este volumen. Pero la cuadrícula sigue estando igual. Esa no se modifica. Perdón, el círculo no es el que no se modifica. La cuadrícula es la que se modifica, que es la que expande el espacio y tiempo. Entonces, cuando yo miro de los objetos que están dentro, observo que muchos de ellos ya se salieron del horizonte después de inflación.
Sin embargo, cuando ya vuelvo a obtener una descripción a partir de la radiación o la materia no relativista, entonces el Hubble Radius empieza a crecer. Entonces empieza a crecer y los objetos que estaban ya después de inflación están fuera del volumen, causalmente desconectados, vuelven a conectarse. Entonces esos objetos que vuelven a conectarse son precisamente lo que uno ve, observa en el CMB y dice, ok, entonces parece ser que no estuvieron conectados, pero en realidad sí estuvieron conectados en el pasado. Y lo puedo explicar si el universo se expande aceleradamente o si mi volumen del Hubble se hace muy pequeño. Entonces, esta es la idea principal que tiene de inflación. Ahora, esto también resuelve el problema de planicidad y también resuelve el problema de los defectos topológicos. Esencialmente lo resuelve porque hace que la curvatura, pues así yo estiro el espacio y tiempo así de manera extrema, entonces la curvatura siempre se va a quedar firme en el mismo sentido. Y los efectos topológicos simplemente los diluye en este espacio que crece exponencialmente, los diluye y es que ya no los puedo observar. Para poder obtener esta dinámica en la que tengo un universo en expansión, lo puedo hacer a partir de un campo escalar. Y este campo escalar es un campo escalar homogéneo. Voy a explicar después por qué podemos utilizar un campo escalar. Pero esencialmente, si uno tiene un contenido material donde mi factor de escala es exponencial o casi exponencial, y lo voy a ver después con una presión negativa, es decir, cuando yo tengo energía o materia de un fluido perfecto, escrito por un fluido perfecto y que es estándar, entre comillas, me genera una contracción del espacio y tiempo, porque tienes una presión positiva, tienes una densidad, etc. Pero si yo tengo una presión negativa, lo que hace es que el espacio y tiempo me lo expanda. Entonces puedo construir una teoría en la que tengo un campo escalar, donde este campo escalar lo voy a escribir con esta acción, y esta acción me va a permitir escribir una ecuación de movimiento, esta ecuación de movimiento que me va a describir cuál es la dinámica de mi campo escalar. Ahora obsérvese que es una ecuación de un oscilador armónico donde el término del 3H, que viene siendo el parámetro de Hubble, es el que me determina, es el damping term, o el término que me va a frenar la expansión. En pocas palabras, la expansión termina debido a la curvatura del espacio y tiempo. Este es, digamos, el escenario de lo que se le llama slow roll inflation. Ahora, slow roll inflation viene por la sencilla razón de que mencioné anteriormente que necesitamos un fluido con una presión negativa. Si yo escribo las ecuaciones de un tensor de un fluido perfecto con un campo escalar, puedo asociar la presión y la densidad de energía de este campo escalar. Y me doy cuenta que la presión es sencillamente como la energía cinética menos la energía potencial. Si yo requiero una presión negativa, entonces debo de garantizar que el potencial domine con respecto a la energía cinética. Entonces lo que hace esquemáticamente es que yo tengo un campo escalar que va rodando lentamente en un potencial y rodando lentamente porque requiero que la velocidad sea prácticamente constante o nula y o muy pequeña, más bien no nula, pero muy pequeña. Y entonces cuando va rodando llega de un valor, digamos, phi asterisco, un phi inicial y un phi final. Lo final es que inflación termina, es decir, cuando llega a este punto, llega al mínimo del potencial, el campo empieza a oscilar y entonces ya empieza a ganar velocidad y entonces la energía cinética empieza a dominar con respecto al potencial y eso hace que inflación termine. Ya no tengo un fluido con presión negativa. Para poder medir estos, digamos, esta dinámica la puedo medir a partir de lo que se llaman slow roll parameters, que esencialmente me dicen la pendiente y la curvatura del potencial. Estos deben de ser menor a 1. Y cuando son igual a 1, pues inflación termina. Y una cantidad que es sumamente importante, que es lo que me mide qué tanto infló el universo durante esta expansión,
Es lo que se le llama el número de e-folding. Ahora, lo menciono aquí porque se calcula que más alrededor de entre poco más de 40 a 60 e-folds, entre 40 y 60, son suficientes para poder explicar bien por qué el universo es homogéneo isótropo, es decir, resolver el problema del horizonte y también resolver el problema de planicidad y resolver el problema de los defectos topológicos. Sin embargo, Disculpa, ¿te puedo interrumpir ajá, un poquito? ¿Me vuelves a claro. explicar la diapositiva anterior, la primera parte que comentabas del potencial y el momento? Sí, claro. Cuando tú escribes las ecuaciones de un campo escalar a partir de un tensor de un fluido perfecto, es decir, solamente necesito la presión y la densidad de energía. No tengo otros aspectos como, no sé, que sea un fluido no newtoniano o que sea, que tenga viscosidad, etcétera. Solamente tengo presión y densidad. Si yo escribo eso, me doy cuenta que la presión de este fluido o del campo escalar es simplemente energía cinética menos potencial. Y para poder tener un factor de escala que crezca exponencialmente, es decir, que su segunda derivada del campo del factor de escala, o sea, el radio del universo, sea positiva, requiero tener un fluido que tenga una presión negativa. Eso lo puede uno ver en las ecuaciones de Einstein. No lo puse aquí, pero esencialmente la idea es esa. Quiero un factor de escala que crezca aceleradamente, necesito un fluido con presión negativa. Entonces, debo de garantizar que si la presión es energía cinética menos potencial, entonces debo de garantizar que la energía potencial sea la que domine con respecto a la energía cinética. Para lograr esto, lo puedo hacer a partir de una aproximación que se llama slow roll, que es esencialmente tengo un potencial en el que en un valor inicial el campo empieza a rodar lentamente y empieza en un valor tal que el potencial es mucho más grande que la energía cinética y simplemente va rodando lentamente hacia un valor mínimo del potencial. Y una vez que llega a ese mínimo, pues ese mínimo del potencial y empieza a oscilar, y esa oscilación lo que genera es que la velocidad aumenta y entonces ahora la velocidad, la energía cinética es mayor que la energía potencial y inflación termina. Entonces, la imagen es, tengo un campo escalar que rueda lentamente, llega a su mínimo, oscila y ahí termina inflación. Y lo puedo parametrizar con estos dos parámetros, que este parámetro, el primero epsilon, me dice cuál es la pendiente y eta me dice cuál es la curvatura. Como Bien, son menores a muchísimas 1, gracias. Perdón. sí, como son menores a 1, entonces, pues, esencialmente tengo un potencial, un campo escalar que sea plano. Ok, entonces, bueno, entonces todo esto es la parte, digamos, del background, o sea, la parte que no tiene nada que ver, eh, bueno, es la parte del background, pero lo mencioné en el CMB. En el CMB hay pequeñas desigualdades que son las anisotropías y puedo explicar esas anisotropías asumiendo que tengo una perturbación de mi campo escalar. Entonces tengo una perturbación del campo escalar que la puedo asociar como una fluctuación cuántica y esta fluctuación cuántica simplemente fluctúa en un espacio que es homogéneo, un campo homogéneo, y puedo entonces calcular cuál es la correlación de estas fluctuaciones, es decir, cuál es la correlación entre una y otra. Pero como introduzco una fluctuación con mi campo escalar, entonces como relatividad general me dice, tengo geometría, tengo energía, entonces esto también produce una perturbación en la métrica o en la geometría. Y para poder parametrizar esta perturbación, utilizo una cantidad que se llama Primordial Curvature Perturbation a primer orden, la cual está escrita como R. Ahora, esta imagen lo que me dice es que, digamos, esta es una primera aproximación de cómo describir estas anisotropías en el CMB. Y lo puedo describir pensando que en la gráfica yo tengo del lado derecho donde dice inflación, perdón, del lado izquierdo donde dice inflación. Antes de inflación yo tengo escalas o estas pequeñas fluctuaciones
que viven dentro de este horizonte que mencionaba antes, el horizonte de Hubble. Dentro de este horizonte, estas escalas están interaccionando, tienen su dinámica, etc. Sin embargo, cuando inflación sucede, que es cuando esto se encoge, se hace pequeño, salen del horizonte y entonces mido ahí su correlación justo cuando salen, porque justo cuando salen, estas dejan de interaccionar conmigo. Es decir, yo estoy dentro de este volumen y ya no me interesa lo que sucede fuera porque ya están causalmente desconectadas conmigo. Entonces, tengo que medirlas justo cuando salen. Ahora, lo interesante es que estas aproximadamente son constantes. Es decir, una vez que salen del horizonte con unas ciertas características, se quedan todo el tiempo así, que es lo que le llaman el freeze out, y inflación sucede, el volumen de Hubble se hace pequeño, y luego entra la teoría de Big Bang, y entonces el volumen de Hubble vuelve a crecer, y eventualmente vuelven a entrar estas fluctuaciones, que es el Horizon Reentry. Cuando vuelven a entrar, estas son precisamente las que yo mido en el CMB. Entonces, lo interesante es que con estas características, esta primera aproximación lineal, me doy cuenta que estas perturbaciones, bueno, el Primordial Curvature Perturbation es prácticamente constante. Entonces, lo que yo puedo hacer, la receta que se hace es, yo mido cuál es la correlación justo durante inflación cuando cruzan el horizonte, y esa medida que yo estoy obteniendo va a ser exactamente casi la misma que la que yo voy a estar viendo en el CMB, que es cuando vuelven a entrar. Entonces, estas cantidades es sumamente importante, y también determinar en qué momento es el cruce del horizonte, el horizon crossing. De manera más trivial aún, puedo estimar esta correlación de las fluctuaciones si yo hago bar phi igual a 0. Y esto se puede hacer esencialmente porque me interesa saber cuál es la evolución de las perturbaciones del campo, o sea, delta phi, con respecto a cómo estas influyen a las perturbaciones de la métrica. Y ahora, este bar phi viene descrito en mi métrica, que es la métrica perturbada, de una métrica FRW perturbada, o Freeman-Robertson-Walker perturbada. Y este parámetro de bar phi es esencialmente la curvatura intrínseca de esta nueva métrica. Entonces, puedo hacerla 0, dado que ya sé que la curvatura, bueno, no me interesa en realidad saber qué es lo que pasa después, dado que estas no interaccionan conmigo. Y más aún, algo importante que mencionar aquí, cuando yo veo la primera ecuación, me doy cuenta que estoy calculando la correlación, este bracket que estoy aquí, la correlación de las perturbaciones del campo, y encuentro una delta en la siguiente expresión. Esto, lo que estoy asumiendo es que el espectro de estas correlaciones es gaussiano, por eso obtengo una delta. Y entonces me doy cuenta que puedo definir la amplitud precisamente de esta correlación de R con RK y RK'. Y esta amplitud le voy a llamar la Primordial Curvature Power Spectrum. Esta es precisamente la cantidad que miden, por ejemplo, el Planck, el satélite Planck. Esa es la cantidad precisamente que mide. Es decir, cuál es la amplitud de la correlación que yo tengo entre las perturbaciones que el campo escalar genera a las perturbaciones de la métrica. Y entonces esta cantidad es primordial para saber observacionalmente qué tengo que comparar. Ahora, estas cantidades las puedo reescribir. Y también yo puedo tener unas perturbaciones tensoriales, que son esencialmente ondas gravitacionales primordiales. El espectro, ahora, las tensoriales no se acoplan con las escalares del campo escalar, lo cual es muy interesante, a primer orden. Entonces, estas puedo también describir un power spectrum. Sin embargo,
inicialmente dije que ya expliqué por qué es gaussiano, se asume uno que es gaussiano, por eso me parece la delta ahí en la correlación. Después dije que era adiabático. Adiabático significa que una vez que salen del horizonte, estas ya no interaccionan entre ellas. O sea, sale la perturbación, se queda, digamos, fija y sale otra perturbación después y no interacciona con esta. Entonces, no hay intercambio de entropía, esencialmente. Entonces, y la otra cosa que había dicho sobre que es casi invariante de escala es porque si fuera invariante de escala, por ejemplo, como estoy parametrizando aquí la amplitud de las perturbaciones, delta R y delta T, si fuera invariante de escala, significa que mi NS, que NS lo describo como el spectral index, es que el scalar spectral index, si es igual a 1, entonces significa que no importa cualquier escala porque siempre voy a tener una descripción a partir de estas amplitudes, AS y AT. Y no va a importar el tipo de pivote. El pivote es la medida que tomas como referencia y el Planck, por ejemplo, utiliza 0.5 megaparsecs, el número de onda. Ahora, ¿por qué esto no mencioné el número de onda? Porque yo hago esta descripción de las perturbaciones a partir de una transformada de Fourier, es decir, todo está en el espacio de Fourier. Entonces, bueno, puedo definir mi spectral index de esta manera y tanto el escalar como el tensorial. Y ahora sí ya puedo utilizar lo que son las aproximaciones de slow roll. Entonces quedan en términos muy triviales. Si se fijan, por ejemplo, el spectral index, que es ns-1, el escalar, solamente está en términos de los parámetros de slow roll, eta y epsilon. Y eta y epsilon solamente dependen de mi potencial. Entonces, la herramienta principal en slow roll es el potencial. O sea, yo tengo un potencial y básicamente puedo escribir el resto de observables. Y una cantidad importante que me mide cuál es la razón entre la contribución de los modos tensoriales y los modos escalares es R, que es el tensor to scalar ratio. Y este término me va a decir, si yo, por ejemplo, puedo escribir epsilon, el parámetro de slow roll, con el potencial lo agarro, lo escribo en esta ecuación, lo despejo y me queda que mi potencial es de este orden, de 10 a la 16 gigaelectronvolts que multiplicado por R. Ahora, esto es un resultado interesante porque si R es mayor a 0.01, entonces voy a estar en las escalas de gran unificación, de teorías de gran unificación, que es alrededor de 10 a la 16 gigaelectronvolts. Entonces, si yo tengo una teoría de inflación y mi R, digamos, medido, no olvidé mencionar, el spectral index, NT, NS, NT y R son medibles por el Planck. Entonces, si el Planck me mide que este R es más grande que 0.01, entonces más me está indicando, o me podría indicar que inflación ocurre escalas de gran unificación. Esta es la última imagen que sacó el Planck sobre cuál es el estatus de inflación observacionalmente. Y tengo los números aquí, pero lo importante son las regiones. Las regiones que me están diciendo cuál es lo más probable que yo obtenga valores de NS con respecto del tensor to scalar ratio. Ahora aquí una cosa que hay que destacar es cada vez se va haciendo más pequeño R, o sea, se va haciendo cada vez más pequeño, lo que me indica que la contribución de los modos tensoriales es prácticamente nulo. O no nulo, pero es pequeño. Y todos estos modelos, por ejemplo, estoy viendo phi al cuadrado, que es el amarillo, está ya fuera de los contornos en los que el Planck me dice que están las observaciones. Y uno de los casos más famosos es, por ejemplo, R cuadrado, inflación R cuadrado, que es esencialmente es un potencial que se llama Starobinsky, que es 1 menos 1 exponencial. Entonces, predice un R muy pequeño, casi cero, y está dentro de lo que es el valor del spectral index. Ahora,
mencioné al principio que el CMB es casi invariante de escala, porque el NS no es 1. Está muy cercano a 1, pero no es 1. Entonces eso me dice que lo que sea que quiero describir, es decir, agarrando slow roll, necesito un potencial y el potencial me va a dar estas cantidades que yo voy a poder contrastar con observaciones. Y aquí ya me dice cuáles son de esos que no están funcionando o cuáles todavía pueden funcionar. Finalmente, aquí hay unos ciertos problemas en lo que les acabo de decir sobre inflación, que es el llamado o conocido como cold inflation o inflación fría. Y es porque una vez que inflación sucede, diluye todo el contenido material y entonces deja el universo muy frío o extremadamente frío. Entonces, si yo quiero tener una teoría que tenga sentido junto con la teoría del Big Bang, entonces debo de garantizar que pueda describir lo que ya me describía en la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang me describe muy bien la nucleosíntesis, por ejemplo, que es la época en la que tengo radiación, se crean los núcleos, los átomos, etc. Y entonces, y también me escribe muy bien cómo es el CMB, o sea, cuál es el origen del CMB. Entonces, si yo tengo que un universo se expande aceleradamente, se enfría, debe de haber un mecanismo capaz de recalentarlo para que así pueda yo tener lo que el modelo de estándar de Big Bang Theory me describe. Entonces, debe de haber esa transferencia de energía de alguna manera y esa transferencia la puedo entender como mi campo escalar no está solo no está solo en la inflación, sino que puede haber otros objetos, otros grados de libertad que también participen dentro de esta dinámica. Entonces, esencialmente necesito describir una transición entre mi campo escalar, que me describe una expansión acelerada, es vacío, a una época donde domina la radiación, que es cuando empieza la teoría del Big Bang. Entonces, aquí es donde viene warm inflation, porque warm inflation esencialmente me dice que no voy a tener solamente el campo escalar participando, sino que también voy a tener grados de libertad relativistas que los voy a asociar a una densidad de radiación. Y entonces ahora mi ecuación de movimiento no va a ser la ecuación que tenía antes del Klein-Gordon, sino que va a aparecer un término extra, que es el coeficiente disipativo. Y además mi potencial se va a ver afectado también por esta presencia de grados de libertad que yo los voy a poder describir como un baño térmico. Y entonces se ve afectado y entonces se ve corregido mi potencial por esta presencia. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a explicar por qué puedo hacer esto, esencialmente. Por qué puedo introducir este nuevo término, pero al introducir este nuevo término me aparecen nuevas consideraciones o constricciones que tengo que cumplir. Entonces, piénsenlo como que mi campo escalar interacciona ahora con radiación. Y entonces necesito una ecuación para describir la radiación o la conservación de ella. Y esta ecuación me va a decir precisamente que mi radiación, su fuente de la radiación es precisamente este coeficiente disipativo. Y entonces defino un parámetro Q que me va a decir, hay una competencia entre upsilon de radiación, o sea, el coeficiente disipativo, y el Hubble. Hay una competencia entre ellos. Lo mencioné antes porque sigo teniendo una ecuación de oscilador armónico. O sea, véanlo de una manera muy sencilla. Tengo una ecuación de oscilador armónico que está amortiguado y el amortiguamiento está ahora dado tanto por el Hubble, por mi coeficiente disipativo. Antes había mencionado que inflación también físicamente se entiende que termina porque la curvatura le gana al campo escalar, pero ahora también va a competir con este coeficiente disipativo. O sea, esencialmente véanlo como, en la siguiente diapositiva, como si estuviera el campo otra vez rodando, porque sigo teniendo slow roll, pero ahora va a estar frenado por esta radiación y lo puedo ver como si fuera fricción. Entonces, dado el parámetro Q, que es mi parámetro de la razón de disipación y el Hubble, voy a tener tres tipos de escenarios. O sea, tengo un escenario en el que es muy pequeño y que la temperatura es más pequeño que el Hubble, y es lo que se le llama Standard Cold Inflation.
Sin embargo, si tengo Q pequeño, tengo la temperatura más grande que H, entonces tengo lo que le llamamos Weak Dissipative Warm Inflation. Y por el otro lado, si tengo Q muy grande, temperatura más grande que H, entonces tengo lo que es el Strong Dissipative Warm Inflation. Y la imagen es, como se los mencionaba, por un lado tengo cold inflation, donde tengo inflación, pero necesito reheating a final de inflación, es decir, cae al mínimo de su potencial, oscila, y esta oscilación lo puedo ver como si estuviera interactuando con otros campos, y esto hace que se recaliente el universo. Y en warm inflation lo que yo tengo es que siempre está irradiando, o sea, siempre está interactuando con el campo. Entonces llega un mínimo, inflación termina y la transición entre un periodo de dominación del campo escalar y la dominación de radiación es suave y es esencialmente es una transición suave, que es lo que esquemáticamente pongo en las gráficas de la densidad. O sea, tengo una densidad de radiación que no es nula, no es cero durante inflación, pero es pequeña comparada con la densidad del campo. Pero cuando la densidad del campo va disminuyendo, le va dando energía a la densidad de la radiación y entonces a final de inflación la densidad de radiación empieza a dominar y entonces ya ahora sí ya puedo escribir lo que es el modelo de Big Bang. Ahora los parámetros del low roll se ven modificados también. Aparece este beta que me dice que tengo que tener cuidado también con el coeficiente disipativo. Y ahora las condiciones para que inflación funcione, para tener inflación en este slow roll, es, ahora estos parámetros, ahora las condiciones es 1 más Q, 1 más Q y 1 más Q, en vez de ser menores a 1. Y vuelvo a mencionar, sigue siendo slow roll. El campo escalar es el que me genera la inflación, pero ahora este campo escalar se ve involucrado también en un baño térmico, está dentro de un baño térmico, le cede energía a este baño térmico y además al cederle energía, la radiación va ganando energía y entonces esto hace que al final tenga una época de dominación de radiación. Por ejemplo, este es el caso de, si yo escribo las ecuaciones de densidad y agarro mi potencial efectivo, lo escribo en términos de los parámetros de slow roll, me doy cuenta que cuando inflación termina, es decir, cuando epsilon es 1 más Q, y si yo tengo mucha disipación, es decir, tengo Q mucho más grande que 1, entonces la densidad de radiación tiende al potencial efectivo. Y esto es lo que se le llamaba el graceful exit, dado que es muy suave la transición. Ahora, ya la dinámica había mencionado que yo puedo describir las perturbaciones del campo escalar, es decir, agarro mi campo escalar en un background homogéneo y luego le introduzco una perturbación cuántica y describo la correlación y esto me da lo que es el power spectrum o la amplitud de las perturbaciones. Pero ahora como ya tengo un baño térmico, entonces ahora tengo fluctuaciones térmicas. Entonces tengo que tener en cuenta que estas fluctuaciones térmicas también me modifican cuál es la dinámica de las perturbaciones. Y entonces me doy cuenta, este cálculo es muy complicado de hecho de hacer, pero es sencillamente que uno tiene las ecuaciones de movimiento que tienes, el campo escalar lo expandes como una parte del fondo más una parte cuántica, pero incluye la parte térmica. Entonces, haces la misma correlación, resuelves algunas ecuaciones y te queda el power spectrum. Ahora, esto, si ustedes se fijan, por ejemplo, yo aquí menciono que N en este disco es la distribución de fase. Si yo tengo que es el vacío, entonces N es igual a 0. Y si estoy dentro de lo que es cold inflation, es decir, donde la temperatura es menor que el Hubble, entonces el segundo término también desaparece y entonces inmediatamente, bueno, y este GQ que te lo voy a mencionar, solamente depende de Q, pero cuando tengo Q muy pequeño, esto G tiende a 1, y entonces la expresión me va a quedar exactamente la misma expresión que yo tenía en cold inflation. Y este G, ya desde hace más de 10 años, cuando uno calcula numéricamente las ecuaciones de las perturbaciones y calcula la amplitud, se da uno cuenta que hay ¿cómo se dice? Esa es la palabra.
hay un boost, se potencia las perturbaciones térmicas, dado que tenemos un baño térmico. Entonces, para describir esto, introducimos un parámetro G que me va a parametrizar precisamente esta influencia que tienen las perturbaciones. Y el RCB también se ve modificado, y aquí es muy interesante porque como el RCB modificado, se fijan, en el numerador tengo exactamente el mismo que es en call inflation, pero tengo por aquí en el denominador, tengo esta cantidad que es 1 más Q más este K, que es esencialmente una parte de la amplitud. Pero lo importante es que si este 1 más Q al cuadrado es muy grande, es decir, tengo mucha disipación, R tiende a ser más pequeño que el caso de call inflation. O sea, me está suprimiendo la razón de la contribución entre los modos tensoriales y los escalares. Entonces, eso ya se ha visto observacionalmente que sucede. Y entonces es interesante que warm inflation me está explicando que me da una posible explicación de por qué es eso, por qué se está suprimiendo el tensor to scalar ratio. Ahora, ¿cuáles son las consistencias o por qué puedo escribir warm inflation de esta manera? La primera y la más importante es que si yo tengo un baño térmico, debo de garantizar que la temperatura es mayor que H. Es decir, yo tengo dos cantidades. H es una cantidad macroscópica y el baño térmico es una cantidad microscópica. ¿Por qué son cantidades microscópicas y macroscópicas? Porque la interacción que yo tengo de mi campo escalar la puedo describir a partir de Quantum Field Theory, o más precisamente como Thermal Field Theory. Es decir, yo puedo agarrar el campo escalar, escribir una lagrangiana en términos de las interacciones que tiene este campo escalar con otros grados de libertad y hacer las mismas reglitas que yo hago en Quantum Field Theory. Sin embargo, en Quantum Field Theory, las reglitas funcionan en un espacio minkowskiano. Pero yo aquí estoy en un espacio en el que tengo curvatura. Puede ser que la curvatura a gran escala es 0, pero sigue teniendo curvatura. Entonces, lo que yo requiero garantizar es que tenga sentido que una descripción de un espacio curvo, y aparte yo le estoy introduciendo una dinámica de un espacio de Minkowski, ¿cómo puedo yo razonar o cómo puedo justificar eso? Entonces, la justificación es que a pequeña escala, o sea, localmente, yo tengo que, si ustedes recuerdan, el principio de equivalencia fuerte me dice que las ecuaciones de movimiento tienen que ser covariantes y que también eso se puede entender como localmente. Yo puedo escribir mis ecuaciones como relatividad especial. Entonces, yo tengo relatividad especial localmente, es decir, yo tengo Quantum Field Theory porque puedo escribirlas en un espacio de Minkowski. Entonces, puedo ser capaz yo de describir una dinámica en este sentido si yo digo que la tasa de estas interacciones, que está descritas como este gamma, que es la tasa de decaimiento de las partículas o qué tanto interaccionan con el campo escalar, con el inflatón, si yo garantizo que esa tasa es mucho más grande o más rápida que la tasa de la expansión, y la tasa de la expansión es bien dada por el Hubble. Entonces, en pocas palabras, yo tengo que garantizar que lo que sucede en el microcosmos es mucho más rápido que lo que sucede en el macrocosmos. Y entonces así yo puedo describir una ecuación de movimiento de mi campo escalar como una ecuación efectiva, donde tengo una parte que tiene que ver con la curvatura y tengo otra parte que tiene que ver con la disipación o con la interacción. Pero había mencionado que también el potencial se ve afectado, tiene unas correcciones térmicas, etc. Entonces tengo que garantizar también que tengo en control, entre comillas lo pongo así, tengo que tener en control o buscar un mecanismo que me controle estas correcciones térmicas al potencial para que esto no vaya a estropear la inflación. Entonces, esencialmente, warm inflation entonces es inflación, call inflation, pero le introduzco interacción al campo escalar. Ahora, ¿cuál es esta interacción? Entonces, esta interacción la puedo escribir, los dos trabajos que hice
el primero de ellos es el llamado Warmington-Inflaton. Y tomas la receta que la gente tomó para describir lo que es el Little Higgs. O sea, el Little Higgs está escrito como dos campos escalares complejos, donde el valor de expectación de estos es una M mayúscula, donde esta M es una escala de rompimiento de simetría. Y entonces el M, o sea, es decir, más bien el campo escalar lo voy a poder escribir como la fase entre esos dos. Ahorita lo vamos a ver más claro en el lagrangiano. Pero esencialmente, si yo hago mi campo escalar que está en el exponencial, vean el exponencial de tanto de phi1 como phi2, si yo hago que esté escrito de esta manera, entonces, y asumo que estos campos se desacoplan cuando la temperatura es menor o igual que esta M, que es la escala de rompimiento de simetría, yo voy a tener un objeto que se llama pseudo-Ramu-Goldstone boson. Rápidamente, un bosón de Goldstone boson, ¿sí? O un bosón en este sentido surge cuando se rompe una simetría espontáneamente. Cuando se rompe una simetría surge este. Pero su masa es cero o es prácticamente nula. Pero cuando es un pseudo, tiene una pequeña masa. Y es un pseudo y surge de un rompimiento de simetría. Pero ahora este rompimiento de simetría no la rompe un solo campo, sino que la rompen simultáneamente dos campos. Es phi1 y phi2. Es decir, es un rompimiento de esta manera, por eso no es perfecta, por eso tiene una pequeña masa. Pero lo que nos interesaba construir de esta manera es que puede uno controlar la masa y la masa que aparece del campo, de este campo escalar, cuando uno calcula las masas térmicas, o sea, las correcciones de la masa debido al baño térmico, se pueden ver que se pueden controlar a leading order, a primer orden o a orden principal. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo agarro y escribo phi1 más phi2, me deshago y me quedo solamente con las fases, o sea, el coseno y el seno, y los pongo a interaccionar con dos fermiones, psi1 y psi2. Entonces los pongo a interaccionar y me doy cuenta que precisamente este primer término más el segundo término es la masa de mi primer Dirac fermión y la masa de mi segundo Dirac fermión. Si sumo el cuadrado de las dos masas, me doy cuenta que simplemente me queda como G por M al cuadrado. Es decir, la suma de las dos masas al cuadrado ya no dependen del campo escalar. Y entonces, garantizo que para que sean ligeros, es decir, para que estos sean relativistas y que los pueda escribir como un fluido de radiación, garantizo que la suma de las dos masas al cuadrado, bueno, la raíz de la suma de las dos masas, tiene que ser menor que G por M, tal que estos permanezcan ligeros. Y como ya había establecido que van a romper esta simetría, es decir, voy a poner en esta descripción cuando la temperatura sea menor o igual a esta cantidad de M, esta symmetry breaking, la escala. Y entonces, cuando hago eso, y aparte, permito que estos fermiones decaigan, o sea, es decir, interaccionen con otros grados de libertad, que es a través de este Yukawa. O sea, Yukawa es esencialmente este sigma, es un campo escalar, y este psi son campos de Dirac o fermiones. Entonces, permito que interaccione con estos dos. O sea, piénsenlo así. Yo tengo creo que lo tengo en la siguiente figura. No. Esencialmente lo que yo hago es que tengo mi campo escalar, el inflatón, lo escribo como una combinación entre dos campos complejos, que estos a su vez interaccionan con fermiones de Dirac. Es decir, van a decaer en mi campo escalar en estos fermiones de Dirac. O sea, le va a transmitir la energía, le va a permitir la traslación de esta energía. Después estos fermiones dejo que interaccionen con con otra interacción que es la Yukawa interaction,
que es esencialmente un campo escalar, y otro fermión, y entonces permito que interaccionen. Visto desde un punto de vista con un diagrama de Feynman, es esencialmente esto. O sea, yo tengo mi campo escalar, perdón, mi fermión, el que está acoplado a los campos escalares complejos, y este interacciona tanto, esta línea que está descontinuada es un campo escalar, que es el sigma, y a su vez decae también en un otro fermión, que es el psi sigma. O sea, los que están aquí dentro de esta lagrangiana. Las cuentitas son bastante complicadas porque hay que calcular algunas integrales, pero básicamente los resultados están aquí. También hay resultados numéricos que están en este paper aquí abajo. Y el coeficiente disipativo, es decir, cuál es lo que me interesa finalmente. O sea, me interesa tanto el decay rate, porque debo de garantizar que esta cantidad entre h sea mayor a 1. Y también puedo calcular cuál es el coeficiente, el dissipative coefficient. En el siguiente ejemplo, si alcanzo, les muestro cómo se calculan ya de manera explícita. Lo puse así rápido para que vieran más o menos cómo era digamos, el juego, o cómo se calculaban todas estas cosas ya de manera observacional, no tanto desde el punto de vista de quantum field theory. Entonces, si yo tengo el coeficiente disipativo, que viene siendo precisamente esta figura que está aquí. La línea discontinua es mi campo escalar, o los complejos, el phi1 y el phi2, y estos a su vez interaccionan con dos fermiones, o dos Dirac fermions. Piensen que dentro de esta debería haber otra burbujita aquí, que precisamente es la burbujita esta que está aquí, que es la que me interesa para calcular este decay rate. Ahora, un detalle aquí importante. La mayor contribución que me va a dar a mi coeficiente disipativo, el coeficiente disipativo de cierta manera va a depender de mi decay rate, de este parámetro. La mayor contribución me la va a dar precisamente esta expresión, este diagrama de Feynman. Es decir, la expresión que viene dada con la interacción de Yukawa interaction. Esa es precisamente la contribución mayor. Y entonces calcula uno numéricamente y se encuentra que esta es la expresión. Es decir, es lineal en la temperatura, mi coeficiente disipativo. Y entonces ya puedo escribir todo este bunche de ecuaciones que es básicamente las correcciones al potencial. Aquí lo importante que hay que notar es que si se fijan en la primera ecuación, la primera línea solamente depende de la temperatura y la segunda depende del campo, pero depende de manera oscilatoria. Es decir, que eventualmente esto no crece o sea, crece y disminuye, pero siempre va a tener un margen de crecimiento. Entonces tiene de cierta manera control sobre este término. Lo mismo sucede con las derivadas. También con las derivadas tenemos cierto control porque tenemos funciones senos y cosenos que también en promedio estos oscilan, pero nunca crecen o decrecen lo suficiente como para que echen a perder inflación. Entonces, la construcción de este modelo nos ha permitido tener masas de los fermiones que interaccionan con el campo escalar, que viene siendo la radiación. Esta masa no depende del campo escalar, Y además, los potenciales térmicos también, de cierta manera, están controlados, dado el valor del campo escalar. Finalmente, para calcular los parámetros observacionales, tenemos otra vez el Power Spectrum, y tenemos esta función G. Entonces, para este trabajo hicimos para 3 tipos de potenciales: el potencial cuártico, que es esencialmente phi a la cuarta, un potencial que es Higgs, que es phi cuadrado menos phi a la cuarta, o phi menos phi al cuadrado, y un potencial de Plateau-like, que no los puse aquí porque son un poquito más complicados, pero esencialmente trabajamos con 3. Les voy a poner el ejemplo
del potencial cuártico, porque yo les mencioné en la gráfica cuál era el estatus de inflación observacionalmente, y les decía que, por ejemplo, phi al cuadrado ya estaba fuera de las observaciones. Phi a la cuarta todavía está más arriba. O sea, phi a la cuarta predice un tensor to scalar ratio, un R, mucho más grande, que es casi, creo que es 0.2 o 0.5, una cosa así. Pero es mucho más grande y está mucho más afuera de las observaciones. Entonces decidimos ver qué es lo que pasaba con este potencial, dado que ya habíamos observado que warm inflation lo que hace es suprime este parámetro, este R. Entonces queríamos ver si efectivamente lo hacía con un potencial que ya se había visto que no funcionaba en cold inflation. Ahora, con este valor del power spectrum podemos ver que este coeficiente que viene en el coeficiente disipativo tiene que ser siempre menor a 0.02, lo que hace que las constantes de acoplamiento sean pequeñas. Olvidé mencionar, las constantes de acoplamiento, la G viene por la masa de los fermiones y la H es el acoplamiento de Yukawa. Ahora, para aquellos que han llevado clases de Quantum Field Theory, si se acuerdan, cuando uno calcula este tipo de integrales de one loop o calcula esta física, siempre hace una expansión, o sea, hace teoría de perturbaciones. Y esta teoría de perturbaciones funciona cuando esas constantes de acoplamiento son pequeñas, esencialmente menores a 1. La construcción nos dice que también estas constantes deben de ser menor a 1 para poder aplicar estas herramientas de Quantum Field Theory. Sin embargo, por la construcción, este acoplamiento H, no lo mencioné, pero debe de ser menor a 1, pero incluyendo el 4pi. Simplemente porque cómo se acomoda en la lagrangiana. Pero es decir, en vez de ser H, tiene que ser H entre raíz de 2, o más bien, H entre 2 raíz de pi. Ese es el parámetro que tiene que ser el que sea menor a 1. Entonces, si consideren que es alrededor de 3.5. O sea, tiene que ser H menor de 3.5. Y el spectral index, el escalar, está escrito de esta manera. Si se fijan también, tengo los mismos términos, el 6 epsilon menos 2 eta, que es el de cold inflation, pero tengo aparte el término este de Q y tengo el término de la derivada de esto. Entonces, se ve de cierta manera enriquecido, la dinámica es un poco más rica que en cold inflation. Y ahora, las fluctuaciones térmicas no se ven influenciadas, no sé si lo mencioné antes, pero no afectan los modos tensoriales. Y entonces la expresión para las perturbaciones tensoriales quedan exactamente igual. Entonces, en pocas palabras, el inflatón es un pseudo-Navier-Stokes boson que está acoplado a dos fermiones de Dirac, lo que estos después se acoplan a un fermión y un escalar a través de una interacción de Yukawa. Se calcula el decay width o el decaimiento y el coeficiente disipativo a temperatura finita y nos damos cuenta que las correcciones térmicas y las masas térmicas están más o menos controladas. Entonces, esencialmente tenemos un coeficiente disipativo que es lineal en T. Ahora, estos ya son los resultados que se obtienen utilizando un potencial de phi a la cuarta. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo ciertas condiciones que siempre debo tener en cuenta que cumplir estas condiciones. O sea, por ejemplo, la primera gráfica al lado izquierdo, yo tengo que para valores de G menores a, ¿qué será? 0.09 más o menos, ya no cumplo la condición de que gamma entre H sea mayor a 1, sino que en esta región ya es menor a 1. Y entonces, en estos valores de G, yo ya no puedo describir esencialmente una ecuación de movimiento de mi campo escalar con este coeficiente disipativo y que pueda ser descrito a partir de Quantum Field Theory, porque ya no estoy cumpliendo precisamente con la condición que localmente yo puedo describir esto como una teoría de relatividad especial de Minkowski, etc. Y lo mismo para este caso, para la gráfica del lado derecho.
Ahora, por ejemplo, para valores de, aquí gráfico, olvidé mencionar gráfico, G, la constante de acoplamiento de las masas de los fermiones y la escala de simetría, rompimiento de simetría, esta acá, M mayúscula. Y me doy cuenta, por ejemplo, que para M mayúsculas, entre las masas de Planck, que se van acercando a 1 o que van teniendo, sí que son mayores, entonces voy perdiendo una de las condiciones, que es la condición en que los campos sean ligeros, es la condición verde. Y entonces ya no estoy, si subo más esta cantidad, entonces ya no estaría cumpliendo con esta condición. Ya no serían ligeros, es decir, ya no sería grados de libertad relativistas. Ya no podría escribirlos como radiación. Y en la parte de abajo tengo que es esta cantidad de TMM, es decir, que ya yo había asumido desde el principio que la temperatura tenía que ser menor a mi escala de rompimiento de simetría. Entonces también ya me estoy limitando en este sentido. Todo esto que estoy mostrando estas dos gráficas es simplemente resolver las ecuaciones de movimiento, darles un montón de valores de G, darles un montón de valores de, o sea, hacer un código en el que me esté barriendo prácticamente todo, o muchos valores de G, muchos valores de M y valores de H. Entonces lo que hago es barrer y decir, ah, bueno, y cada punto que va diciendo, ¿me cumple con las condiciones o no me cumple con las condiciones? Entonces me lo va guardando. Ya cuando no los cumple, ya me va diciendo qué condición no se va cumpliendo. Entonces, yo ya puedo, con estos valores que tengo aquí, yo ya puedo entonces graficar la parte observacional, porque como ya tengo que el background, o sea, el fondo, cumple con estas condiciones, entonces ahora sí ya puedo con esto. A ver, aquí vi un mensaje. Ok, entonces continúo, ¿verdad? Ok, entonces ya rápidamente, para no extenderme más de este, esta es la parte observacional. Este ya es cuando yo grafico mi spectral index y el tensor to scalar ratio para diferentes valores de Yukawa-Copley, para diferentes números de IFOs. Y me doy cuenta que efectivamente este potencial cae dentro de las observaciones, de lo que es el contorno de Planck. Lo cual es interesante porque vuelvo a mencionar que este potencial ya estaba descartado en colinflation. Y lo que hace es vuelve a traer a este potencial a las observaciones. Sin embargo, este valor de aquí ya no es el Q. Sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Quieren tomar un descanso? Yo digo porque me está llegando como ese cansancio Sí, de lo la sé, creo pantalla. que ya no sé. Sí, ¿les parece que tomemos un descanso? Sí, después de esto, ¿qué te falta? ¿Solo la parte experimental? No, me falta otro modelo, que eso es más Okay. complejo. Por eso, si quieren, sí, hay que tomar un descanso. O Si podemos tienen dejar, dudas, o lo podemos dejar aquí también. o podemos dejar solo este modelo como la mayoría diga, a ver, pues que escriba, ¿no? Yo por mí no tengo problema, pero a lo mejor algunos tienen que salir, ¿no? Si no damos 5 minutos y regresamos. Que sí es pesado lo que sigue, porque ya tengo que incluir supersimetría y... Bueno, a ver si hasta ahorita tienen preguntas. Bueno, puede ser si tienen preguntas hasta Sí, ahorita, y si no hay preguntas, entonces hacemos 5 minutos y que siga Rafael y los que tenga que salir, pues ya sale, ¿no? Bueno, porque a mí sí me gustaría que continuara. ¿Tienen preguntas, muchachos? A ver, ¿O ¿alguien alguien tiene tiene alguna pregunta? pregunta? ¿No hay preguntas? No. No, yo ahorita no tengo dudas. Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Sí, Mucho formalismo de fondo y todo esto, ¿no? Lo interesante es que, pues, puedes, hacer pues un puedo hacer análisis un... incluyendo de partículas, ¿no? Incluyendo partículas.
Bueno, yo no había visto antes estos acoplamientos con partículas y todo eso, o sea, generando ya haciendo la relación, ¿no? Con Quantum Field Theory. Aquí lo interesante, por ejemplo, con este primer modelo es que, o sea, Warm Inflation tiene desde los 90s, pero había, a finales de los 90 hubo mucha crítica porque no había un modelo como muy sencillo que, que pudiera explicar lo que ya explicaba con inflation, o sea, es decir, lo que se observa. Y había un modelo, por ejemplo, en el que tenía, el que vamos a ver a continuación, de hecho, donde tienes, aquí por ejemplo, solamente tienes dos fermiones, o sea, dos Dirac fermions, y tienes otro campo escalar y otro fermión de Dirac. O sea, tienes 4 grados de libertad, aparte del inflatón. Entonces tienes pocos elementos, pero había un modelo finales de los 90 en el que tenías, no sé, 10,000 o 100,000 grados de libertad para poder producir lo mismo que ya se observaba en colinflation. Entonces la crítica era, bueno, entonces tú quieres hacer un modelo que puedas incluir como un solo, digamos, como una sola transición entre lo que es inflación y lo que es el modelo de Big Bang. Entonces es muy complejo. O sea, te complicas mucho la vida. Como dicen, sale más caro la albóndiga, el caldo que las albóndigas. Sí. De hecho, ¿Y la qué crítica se dio. Ajá. la crítica sería qué? La crítica la dio Linde. Hay un paper de Linde en 99, creo. Linde y Yokawa. No, Yokawa no, Yokoyama. Que son así como, bueno, Linde pues es uno de los padres de inflación. Oye, ¿y qué es lo que resuelves para hacer estos gráficos? ¿Un sistema de ecuaciones que es? Sí, sí, es un sistema Como lo que de... mostraste atrás, algo así, que tienes bueno, tenías como una expresión muy larga, ¿no? Atrás. Para resolver la parte del background, hay que resolver estas dos ecuaciones y la del Hubble. No, pues claro, pero el potencial está largo, ¿no? Que es lo que mostraste más adelante. Sí, la parte térmica. Ajá. Ya. Esta de O sea, aquí. aunque parezca que son dos ecuacioncitas, pues no es. Se complica No, y pues. luego, para hacer estas gráficas, por ejemplo, bueno, y para calcular este otro, el Power Spectrum, sí es pues así, sobre todo el G. O sea, el G es lo más complicado porque hay que calcular las ecuaciones de perturbación, que no las puse porque son muy engorrosas. Hay que resolverlas, tienen un ruido estocástico, que lo asume uno también como gaussiano, y entonces hay que calcular correlaciones, etcétera. Lo mismo que hace uno, digamos, manualmente con el caso de colinflation, pero este ya es numérico, y calcular ese valor de G. Porque en realidad es la parametrización de ese G es algo más o menos intuitivo por viendo uno la gráfica que le queda de resolver numéricamente las ecuaciones. Y ya nada más es calcular los coeficientes y las potencias de Q. O sea, no es algo, es un ajuste, pues, básicamente. Pero sí está medio engorroso, porque hay que resolver las del background y luego resolver las perturbaciones, hacerlo, por ejemplo, si mete uno un ruido gaussiano, tiene uno que hacerlo para cada paso del background, o sea, para cada paso de integración, tienes que hacerlo 1,000 veces o 10,000 veces para las perturbaciones. Calcular valores de expectación, calcular promedios y y luego el siguiente paso otra vez, lo mismo. Y guardando esa información. Para cada paso calcular valores de expectación 1,000 veces. Bueno, de 1,000 veces calcular el valor de expectación. Entonces el código es una cosa, o sea, no es tan feo, pero se tarda muchísimo. Entonces lo que uno hace es que solo lo calculas hasta 10 IFOs, por ejemplo. Y porque te das cuenta que efectivamente, esa es una cosa interesante que mencioné,
es que la amplitud de las perturbaciones es prácticamente constante. O sea, cuando llega a un punto, oscila así mucho al principio, cruza el horizonte y luego sube o baja, dependiendo, y luego se hace constante. Y uno espera que sea constante para todos los e-falls, a los 60 o 50. Ya a veces no lo haces una vez o dos y dices, ah, sí, efectivamente se hace constante. Ya después ya la mala es para 10 o 5 o 8, no sé. Ya. ¿En Y qué la escribí? Ah, perdón. No, no, dale, dale. Ah, esta es chiquita la pregunta. ¿En qué escribiste tu código? En C++, Ah, y no lo correría tal vez más rápido en Fortran. quizás. Yo lo hice en C++ porque empecé a hacer el código solamente para las ecuaciones de movimiento normal, o sea, para las del fondo. Y la verdad es que está muy sencillo, o sea, sencillo en el sentido que entiendo muy bien la estructura del código, pues. Entonces, ya después, cuando metí estas las perturbaciones, me quedé así de, vi que Fortran lo podía hacer en otros lenguajes, pero dije, bueno, pues ya tengo pues ya mejor lo uso. Bueno, sí, en ese aspecto sí. Y la precisión o sea, las condiciones iniciales y todo eso son de observaciones o cómo es que No, las condiciones iniciales las tomamos de las ecuaciones teoría, de slow roll. No, de de slow roll. teoría. Ok, Sí, de teoría. Ajá. ya. Y Um, nada más hay que garantizar, eso de las condiciones iniciales también fue un problema muy gordo, que nos llevamos un buen tiempo, así como pensar, porque pues puede ser al azar, o sea, la idea principal es que tú tienes que garantizar que cumpla con una cierta cantidad de if-falls, que a mí me costó mucho trabajo entender, porque lo que yo puse en el gráfico, este gráfico de acá, cuando yo decía que las perturbaciones salen del horizonte, este de aquí, salen del horizonte, eh, inflación dura 60 if-falls, que es lo necesario para resolver los problemas que tenía el modelo de este Big Bang. Pero puede ser que en otras regiones del espacio siga inflando. O sea, lo que nos interesa a nosotros es solamente observar aquellas regiones que están causalmente conectadas, que se ven en el CMB, pero puede ser que en otras regiones siga inflando. Pero solo nos interesa saber 60 IFOs esencialmente o 50 IFOs antes de que termine inflación. Puede ser que inflación haga 1000 IFOs o 2000 IFOs o lo que sea, pero solo nos interesan los 60 antes de que termine inflación. Entonces, las condiciones iniciales no necesariamente son las condiciones cuando empezó a inflar, sino más bien las condiciones de 60 IFOs antes de que termine. Que también ahí es una cuestión conceptual, porque siempre uno piensa que inflación dura 60 IFOs y ya, ¿no? O 50 o algún número. Pero puede ser que no necesariamente sea así. ok, gracias. Muy bien, Rafa. Y ahorita, ¿cuántas? ¿Te faltan 20 diapositivas? ¿O qué sería? ¿15 minutos más o menos? Sí, hago 15 nada más, ya. Porque sí, ya hace falta descansar un poco. Listo. Dale, pues. Bueno, entonces el siguiente es ya con supersimetría. Entonces, ¿por qué se elige con supersimetría? Bueno, esencialmente porque en el caso anterior pudimos más o menos controlar las contribuciones del potencial, las contribuciones térmicas. Ahora, para poder precisamente, de cierta manera, controlar esas contribuciones, lo vamos a hacer, pero ahora con supersimetría. Se va a ver, bueno, no lo pongo explícitamente, pero esencialmente tanto la parte de fermiónica como bosónica conspiran para que las correcciones sean prácticamente nulas o muy pequeñas o despreciables. Entonces tomamos supersimetría, agarramos este es el superpotencial, donde donde X y Y son los superfields o chiral superfields. Tenemos que Yx está formado por un fermión y un
en este caso un escalar, que es un bosón. Y a la hora que descomponemos esto, nos quedan este tipo de lagrangianas para la parte escalar, que es el primero, y la parte para los fermiones. Ahora, lo interesante aquí es que si se fijan, por ejemplo, para el primer término del lagrangiano escalar, tenemos la masa de estos objetos que se llaman kais, o estos capos escalares kais, que son los objetos que nos interesan porque van a ser los que estén interaccionando con el infratón, o sea, el phi. Y si se fijan, la masa, es decir, este término de g cuadrado, phi menos mi, es precisamente la masa de los kais, y lo mismo pasa para los fermiones, que sería el psi ki, y también tienes phi m y g entre 2, también es la masa. Entonces, estos dos términos son iguales. Pues cuando uno tiene supersimetría a temperatura cero, tienes que la supersimetría no está rota, pues está fija, o sea, ahí existe. Pero cuando ya uno le introduce supersimetría e introduces masas térmicas, entonces ya se rompe la supersimetría. Entonces, esencialmente lo que estamos, o sea, la forma en que se construye este modelo es cero temperatura, tiene supersimetría. Incluyes un baño térmico y entonces ya la supersimetría se rompe. Entonces, lo interesante de este modelo es que también las masas se van barriendo en un rango que está determinado por este parámetro MI. O sea, la masa no es fija, es decir, no es G phi. Por ejemplo, si yo quitara el MI, pues entonces sería la masa de los kais, sería simplemente G por phi. Pero no es G por phi, sino que es phi menos MI. Entonces, MI puede tomar muchos valores. Ahorita voy a poner esquemáticamente qué significa eso con una pequeña gráfico. Pero esencialmente lo que hace es que yo puedo elegir este rango de masas, que precisamente por eso se llama Distributed Mass Model, porque es una distribución de masas. Y solo aquellas masas que tengan, que sean menores o iguales a la temperatura, son aquellas masas que son grados de libertad relativistas descritos por un fluido de radiación que van a contribuir a la disipación. Y entonces me doy cuenta cuáles son las interacciones que yo me interesan para ver cuál es mi coeficiente disipativo, y son esencialmente cuando decae en los sigmas, cuando decae también en los que son phi sigmas o estos fermiones, o sea, decae en bosones y luego en fermiones. Y estos, los chi-fields, o sea, los superpartners o los compañeros supersimétricos fermiónicos, decaen en lo que es la Yukawa interaction. Entonces tengo tres interacciones. Ahora, esta es la forma en cómo escribo yo mi coeficiente disipativo, que a primer orden se escribe así. Es una integral de momentos. Y entonces, lo importante aquí son dos cosas. Son la función de spectral function, la densidad esta, que es una densidad de estados. Bueno, no es densidad de estados como tal, pero esencialmente es lo que se le llama fully dressed propagator, que es, si lo vemos en esta gráfica, yo tengo, por ejemplo, esta interacción en este vértice, esta g cuadrada phi menos mi. Aquí está precisamente la interacción con mis kais. Si yo lo veo, por ejemplo, en la lagrangiana, es el primer término. O sea, el primer término yo tengo que decae en dos kais. O sea, yo tengo un kai aquí y un kai por acá. Y tengo este término al cuadrado. Nada más, como es la masa, tiene que ser entre dos. Entonces, este término de aquí me dice cómo decae aquí. O sea, este de aquí decae en estos kais. Pero lo vuelve a este, y este es un cálculo a un loop de este diagrama. Y para parametrizar esto, utilizo esta spectral function. Y lo único que me interesa para calcular esta spectral function es cuál es el decay rate, o sea, cuál es el decay, cuál es
cuál es el decay o decaimiento de estas interacciones. Entonces, aquí no puse, no creo que no, pero esencialmente hay que calcular esta integral. Entonces, para hacerlo, pues hay que hacerlo de 3 maneras. O sea, 2 numéricos con alguna aproximación y otra se puede hacer analíticamente, pero haciendo una aproximación analítica. Entonces, la primera, que es integrar por Monte Carlo digamos, lo que yo defino como la integral full, que está incluida ya el cálculo de, como tengo 4 dimensiones aquí. Entonces, son 3 temporales, perdón, 3 temporales y una espacial. Perdón, 3 espaciales y una temporal. P0 es la temporal. Y las espaciales son coordenadas esféricas. Entonces, calculo la parte angular y solamente me quedo con el momento, perdón, calculo 2 que son de momento angular, que diga, de las coordenadas esféricas simétricas son 2, ¿no? Son phi y teta, son 2 ángulos. Y solamente me queda el radio, me queda y me queda la parte temporal. Entonces tengo una integral de 2 dimensiones. Y hay una aproximación que se llama Pole Approximation, que es esencialmente calcular el P0, o sea, la parte espacial, la puedo calcular cuando yo asumo que de aquí, déjenme acordarme cómo dice, sí, cuando P0, aquí en la densidad de la ρ, este P0 es igual a omega P, o sea, las frecuencias. Si yo digo que esto es igual, ese Pole Approximation, entonces la densidad me queda muy trivial y me deshago de esta primera integral. Que no es que me deshaga de la integral como tal, o sea, no que le haga 0 al P0, sino que evalúo eso y luego evalúo la integral del P0, donde ya, porque estos límites son de infinito de 0 a infinito, no, de menos infinito a infinito. Entonces, tengo que calcular solamente en el polo, que el polo es precisamente el P0 cuando es omega P. Entonces, no calculo de menos infinito a infinito. Hay un corte, hago un corte esencialmente ahí. Entonces, ya calculo esta integral, entonces nada más me queda una integral de una sola dimensión. Y para hacer el analítico es un cálculo muy enredoso y muy largo, pero esencialmente obtengo estas expresiones para los dos, tanto para la interacción en que el chi decae en 2 sigmas y el chi decae en los superparnes. Y entonces el coeficiente disipativo es este. Ahora, para ver si efectivamente tiene sentido lo que hice, es simplemente comparo los resultados, ¿no? Comparo la parte analítica, la completa, luego la que hice con el polo, y luego comparo con la que es la analítica. Entonces me doy cuenta que a mí la región que solamente me interesa es cuando las masas MK entre T es menor a 1. Entonces solamente me interesa la parte izquierda. Entonces me doy cuenta que sí, que funciona muy bien la aproximación y que puedo entonces utilizar esta expresión, la expresión esta del coeficiente disipativo. Y ya no tengo que estar ahora integrando, porque la parte principal y lo fundamental es no estar integrando esta ecuación del coeficiente disipativo para cada paso de integración cuando estoy integrando las ecuaciones. O sea, porque si no, tendré que estar integrando esto en Monte Carlo y luego para cada paso, entonces sería muy difícil. Pues no muy difícil, pero sería muy tardado. Entonces ya con esas expresiones ya me doy cuenta que funciona y entonces mi código es mucho más eficiente. Lo mismo para el caso de las otras interacciones, SuperPAN, entonces también me doy cuenta que funciona muy bien, etc. Ahora, el decayed width, ese también es otro caso aquí en particular porque no puse la expresión, pero es una cosa horrible. Entonces hay que reducirla y para reducirla dijimos, bueno, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues vamos a calcular el promedio térmico. El promedio térmico es agarrar el decay y multiplicarlo por la distribución, que en este caso es una distribución de Bose-Einstein, y dividirlo entre el número número de densidad. Y entonces, okay. Bueno, entonces calculo esto y lo mismo, hago una aproximación numérica,
y me queda esto. Entonces también ya puedo, que es la expresión, la última expresión de esta diapositiva. Entonces, afortunadamente también tenemos una expresión para el decay width, que también no necesitamos estar integrando todo el tiempo y nos queda muy fácil. Entonces ya tenemos todos los ingredientes. Para la parte fermiónica, no lo puse aquí, pero se hace algo parecido. Hay que calcular esta integral también, numérica, hay que hacer aproximaciones, etcétera, pero más o menos queda, ahorita voy a poner cómo queda, pero esencialmente es la misma recetita. Y entonces, ahora, les recuerdo que teníamos esta MI, que es básicamente este parámetro que me dice cómo se van distribuyendo las masas. Y lo que hago es decir, bueno, lo que voy a proponer, o lo que se propone más bien, es tener una torre de estados, donde esa torre de estados, imagínense que el campo escalar va recorriendo todos los estados. Pero solo aquellos estados que tengan, que del lado derecho, digamos, del lado derecho de esta torre, sean el mismo valor del campo escalar más T entre G, solo aquellos estados van a influir en la dinámica, en la disipación del campo escalar. Y del lado izquierdo solo aquellos que tengan phi menos Ti entre G. Entonces, imagínense que va el campo, digamos, de un máximo a un mínimo, va recorriendo esta torre así, así, mientras inflación va sucediendo. Entonces, para cada sitio que va recorriendo, va perdiendo energía y va dejando esta energía en estos estados. Ahora, esto suena medio engorroso, pero ahorita van a ver que se puede simplificar bastante. Y es porque si uno asume, sí, eso es lo que estaba pasando. Si uno asume que las masas van recorriendo, y yo puedo escribir este MI como esta expresión, al hacer eso, yo me doy cuenta que lo único que me interesa a mí, o digamos, lo único importante aquí es este parámetro K. Porque una vez yo determinando K, puedo continuar con estas siguientes expresiones. Es decir, si yo digo que mi mínimo de la torre, mi estado mínimo, empezando, digamos, en I igual a 1, es dado de esta manera, entonces me queda una expresión muy sencilla. Me queda que el mínimo tiene que tener valor de phi menos T entre G. Y el máximo, un valor máximo que desconozco, también tiene que ser phi más I máximo más K. Y ya de esta manera puedo calcular cuál es el I máximo. El I máximo es simple y sencillamente es T entre G entre K. Perdón, T entre G por K. Entonces, ya una vez teniendo esto, como mencioné, el campo escalar va a seguir recorriendo la torre. Entonces llega un momento en que, más bien yo debo de garantizar que el campo va a recorrer lo suficiente, los 60 hijos, para que me genere la inflación suficiente. Entonces, para eso, debo de hacer una cantidad de estados o de sitios lo suficientemente grande para que recorra esa cantidad de hijos. Entonces, para garantizar eso, entonces tengo que decir que mi I máximo, o sea, mi sitio máximo, tiene que ser mucho más grande que 1, y eso hace que mi T entre G tiene que ser mayor acá. Y eso me va a ayudar porque cuando yo calculo, por ejemplo, este tipo de expresiones que vienen en el coeficiente disipativo, al hacer eso, me doy cuenta que las sumas se pueden reducir mucho, precisamente con esta condición, y me queda una cuestión muy sencilla. O sea, se fijan la suma, puedo hacer la suma, porque olvidé mencionar que el coeficiente disipativo que tenía inicialmente, tengo que hacer básicamente un código discreto en el que no sea resolver solamente las ecuaciones, sino tengo que ser capaz de hacer que recorra estos sitios en el código, lo cual nos costó muchos años y nunca no pudimos así como que averiguar cómo hacer eso, pero se nos ocurrió la idea de que qué pasa si simplificamos las cosas y decimos, bueno, mejor hay que ver cómo podemos definir esta función MI. Y nos dimos cuenta que definiéndola así, resulta mucho más trivial resolver estas sumas. Y entonces las sumas, a final de cuentas, nos arrojan unos coeficientes disipativos que son muy triviales y muy sencillos. O sea, lo vemos en estas dos expresiones. Para la parte bosónica o escalar,
es T al cuadrado más G entre G entre K, y para la parte fermiónica es lo mismo. Nada más lo único que cambia es unos coeficientes que son constantes. Entonces, si sumo los dos, me va a quedar que va a ser proporcional a T al cuadrado entre G entre K. Y ahora sí ya puedo elegir cuál es esa función K. Y si elijo una función K para que yo tenga una expresión para un coeficiente disipativo en particular que me interese a mí estudiar, entonces simplemente elijo, bueno, por ejemplo, K igual a T cuadrada entre G entre phi. Entonces mi coeficiente disipativo depende solamente de phi. Y mi I máximo tiene esta condición. Lo cual tiene mucho sentido porque nos vamos a dar cuenta que la temperatura es mucho más grande que el valor del campo. Y entonces, ese término siempre, perdón, a ver, no, la temperatura, aquí lo mencioné acá, es, no, el valor del campo siempre es más grande que la temperatura, sí. Entonces, eso hace que ese término siempre sea mayor a 1, sí, este de aquí. Y puedo elegir otro tipo de coeficientes disipativos que dependen de la temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, voy a poner ahorita unos ejemplos, pero primero, en resumen, tengo interacciones bosones y fermiones, y lo hago porque puedo eliminar el potencial. Tengo una función de masas, y puedo controlar eso porque, creo que lo mencioné aquí abajo en el pie de página. Bueno, esencialmente es que si delta T entre delta phi es mucho menor que 1. O sea, es decir, la masa, la temperatura, a diferencia de temperatura durante toda la evolución, es mucho menor que la evolución del campo, o sea, el valor del campo. Y entonces eso me garantiza que voy a tener control las correcciones térmicas. Y tengo ese tipo de interacciones y tengo diferentes tipos de coeficientes. Y este es un caso, un ejemplo. Otra vez agarramos el potencial de phi a la cuarta y ahora, pero el coeficiente disipativo es phi. Y si se dan cuenta, pues esto prácticamente cae dentro de las observaciones. O sea, no hay, y luego es constante. Entonces no hay, no hay tanto pierde con este coeficiente disipativo porque efectivamente cumple muy bien con lo que se observa. Y más aún, lo puse por aquí, había una crítica para inflación desde el principio que inició cuando calcula uno valores del potencial. Calcula uno valores del campo escalar que uno requiere para tener inflación. Y siempre son valores más grandes que las masas de Planck. De hecho, el valor típico, por ejemplo, de phi a la cuarta en colinflation era de alrededor de 23, 24 masas de Planck. Entonces, si estoy más arriba de las masas de Planck, entonces estoy en una teoría que es precisamente teorías de gran unificación. Pero entonces, ¿cómo explico que yo no observo física más baja de las masas de Planck? O sea, esto es especulación, pero esencialmente tengo valores del campo mucho más grandes que las masas de Planck. Entonces, esto me puede generar un problema. Pero ahora con en particular este caso, cuando el coeficiente disipativo Q es muy grande, que es alrededor de 210, resulta que las masas, el valor del campo escalar entre las masas de Planck es menor a 1, o es alrededor de 1. Entonces, significa que cuando tengo mucha disipación, con un coeficiente disipativo que es lineal en phi, logro precisamente eso, que bajar el valor del campo y tengo mucha disipación. Físicamente lo que se ve es, lo mencioné, yo tengo el campo escalar rueda, ¿no? Lentamente en el potencial. Y le introduzco radiación. Radiación es simplemente fricción. Entonces lo que estoy haciendo es dándole un montón de fricción con tanta disipación. Y como le doy mucha fricción, entonces el campo es extremadamente lento y entonces puede tomar valores muy pequeños del potencial y aún así seguir rodando. O sea, seguir bajando. Entonces puedo tener valores, insisto, del campo escalar cercanos a las masas de Planck, incluso más pequeños, teniendo mucha disipación. Entonces también resuelvo un problema, una cuestión,
pues era una cuestión que tenía, una crítica que tenía con la inflation. Y aquí ya finalmente hago el caso para también lineal en T, que sería el caso anterior, se fijan, de el que presenté hace rato, el de Warmington y Inflaton, pero ahora con otra, digamos, otra dinámica detrás de cómo surge este coeficiente. Tiene exactamente la misma estructura que el caso anterior, porque era de esperarse, porque tengo un coeficiente de la misma forma, pero ya no tengo las constricciones que tenía de la dinámica, porque pues ahora puedo elegir una cantidad de diferente de valores o sea, los parámetros de la teoría son diferentes a los parámetros anteriores. Entonces, un parámetro, por ejemplo, es este NM, que es el número de sitios en cada momento. Entonces, por ejemplo, para 10 sitios, para cada momento, tengo esta expresión que también entra muy bien en el Planck. Hasta un Q alrededor de 2. Ya hasta ahí ya. Ahora, ojo, no olvidé mencionarle, estos gráficos que estoy mostrando de las observaciones son tomados cuando cruzan el horizonte. Ahora son crossing. Y como lo mencioné antes, es exactamente lo mismo que se mide, o casi lo mismo que se mide en el CMB. Entonces, lo que estoy viendo aquí es lo que se está viendo en el CMB, pero estos valores son durante inflación, no cuando terminó inflación, sino durante inflación, o cuando 60 IFOs o 50 IFOs antes de que termine la inflación. Y ya finalmente, pues, la idea principal es que que puedo construir una teoría a partir de Quantum Field Theory, o en este caso Thermal Field Theory, que la puedo contrastar o sea, que sea teóricamente consistente y que aparte la pueda contrastar con observaciones. Entonces la idea era esa principalmente, tener una construcción de ese lado. Y bueno, pues ya les agradezco después de casi 2 horas. Gracias. Sí, muchas gracias a ti, Rafa. Pues sí, si tienen alguna pregunta, ninguna. A ver, una pregunta nomás, Rafa, otra. ¿Cómo defiendes? Bueno, ahorita tú estás trabajando con inflación tibia, pero bueno, y aquí mostraste algunas cosas que son concordantes con las observaciones. Pero, por ejemplo, los que trabajan en inflación fría y caliente, ¿cómo defienden su teoría? ¿O realmente ya no hay tantas investigaciones en estas dos, en estos No, dos? sí, sí, no lo puse porque no soy tan, conozco poco sobre el tema, pero es esencialmente, son unos criterios que se llaman Swampland, que surgen de teoría de cuerdas. O sea, rápidamente lo que yo sé, lo que entiendo es, en teoría de cuerdas, tú tienes n dimensiones. Cuando compactificas, es decir, cuando de n dimensiones te vas a 4, cada vez que haces ese jueguito, te van pareciendo grados de libertad. Te pueden salir, incluso en la cantidad que se cuenta es, creo que 10 a la 500 campos escalares. Y de todos estos campos escalares, que son una inmensidad, algunos de ellos te pueden generar un espacio de Sitter, es decir, que el espacio se expande aceleradamente. Tienes un factor de escala exponencial. Pero no todos estos campos te generan esas condiciones. Y una de las dos condiciones, dos conjeturas para que de estos 10 a la 500 solo algunos tengan sentido, es decir, la gran mayoría vive lo que le llaman swampland, en el pantano, y una muy pequeña minoría vive en lo que es la tierra, el land. Y entonces, las conjeturas son que si yo quiero un campo escalar con estas condiciones, que sea tipo inflacionario y que inflación me la genere un potencial, debo de garantizar que la derivada del potencial entre el potencial debe de ser mayor a 1. Entonces, si yo vuelvo a los parámetros de slow roll, los parámetros de slow roll es precisamente, uno de ellos es la derivada del potencial entre el potencial, y eso es menor a 1. Entonces, si yo quiero slow roll, debo de garantizar que eso sea menor a 1. Pero por otro lado,
viene string theory o teoría de cuerdas y me dice, no, tienes que ser al revés. Si quieres que se cumplan con estas condiciones de que tantos campos que existen allá, solamente algunos tienen sentido. Entonces, inmediatamente salió eso, creo que hace 3 años, y todo lo que fue slow roll y call inflation se vino abajo. Porque ya no hay un modelo de un potencial que no sea slow roll. Todos son slow roll. Entonces, sin embargo, en warm inflation, tú puedes seguir teniendo un potencial que no necesariamente sea plano, que es lo que mencioné en el caso anterior. Que puedo tener un potencial así muy, o sea, que no sea plano, pero como tengo fricción que lo está frenando ahí, el campo sigue rodando lentamente. Sigue rodando lentamente, sigue slow roll, pero el valor del campo, la derivada del campo ya no necesita, la derivada del campo entre el campo ya no necesariamente es menor a 1, sino que puede ser mayor a 1. Y de hecho no lo puse aquí, pero también calculamos nosotros con este caso y efectivamente se cumple. Si es mayor a 1 en ese caso. Y la otra condición es que el campo escalar tiene que ser menor a una masa de Planck. Entonces también con inflation no hay ningún modelo que cumpla con esas condiciones. Hay unos modelos como los del FR, que es el de Starobinsky, que no estoy seguro si ellos tienen valores menores a una masa de Planck, pero sí son slow roll. Entonces no cumple con las dos condiciones. Y digamos, esa es una defensa, que este nuevas ideas resulta que sí se puede resolver con warm inflation, o sea, puedes darle la vuelta. Y la otra es que pues hay un mecanismo más o menos sencillo, que es el primer ejemplo que les puse, que sí que tú puedes tener pocos ingredientes para poder explicar que tienes inflación y aparte tienes lo que es el graceful X, es decir, esa transición entre la época de radiación. Ahora es interesante porque ya hay trabajos sobre que una vez que termina la inflación, ¿qué pasa con estos grados de libertad si yo pueden transitar como materia oscura o pueden transitar como energía oscura, etcétera? O sea, si hay trabajos sobre eso de una vez que termina la inflación, todavía tengo disipación. Esta disipación la puedo escribir como un fluido de materia oscura o de energía oscura y es la pregunta y se ha hecho trabajo también sobre eso. Entonces quizás a lo mejor otra buena propuesta o otro apoyo que tendría es que podría describir más dinámica, más allá de lo que ya describo con inflación. Que con inflation no puede hacer eso. O sea, con inflation se queda hasta que inflación termina y luego ya tienen que meter otros mecanismos que regiten, que poco hablé sobre eso, pero es un mecanismo como un agregado, pues. O sea, tiene que pegarle ahí. Y en este caso va todo junto desde el principio. Muy bien. Bueno, pues sin más, entonces, muchas gracias, Rafael. Y bueno, entonces ahí estaremos mandando mensajes para nuestro siguiente seminario. Si tienen alguna pregunta o observación o más por parte de ustedes. Otra duda, pero bueno, no sé si sea muy chiquita. Al final tengo como un hueco en cuál fue la consecuencia del Dissipative Dynamics del Early Universe. Pues la consecuencia O es que sea, es está... nada más como lo que platicaste de la temperatura y la radiación extra. Sí, que al Ok. agregar grados de libertad extras, más allá del campo escalar, puedo yo observar eso que observacionalmente es viable. Entonces, se me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces, gracias a todos y nos vemos entonces en la próxima Sí, sesión. gracias por aguantarme tanto tiempo. Cuídense y bueno, hasta Gracias. bye, bye. Muchas gracias. Bye. Hasta Gracias, luego. Rafa. Bye.